Buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana. Damos gracias al Señor por podernos encontrar una vez más y poder tener nuestra escuela dominical. Hoy queremos estar estudiando el capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y le invitamos a buscar en sus Biblias, en Hechos, capítulo 2, a partir del verso número 32. Y dice así la palabra del Señor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias por la obra tuya, Señor, que nos atrae hacia ti, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que, Dios mío, toca nuestros corazones. Te estamos rogando, Dios mío, que ahora mismo tú estés ministrando, Señor, a tu pueblo, tú estés ministrando a tu iglesia, que tú estés, Señor, tratando con cada uno de los que escuchen esta palabra y puedan ser redargüidos, Señor, y enseñados. Señor, en tus manos dejamos la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos un tiempo especial porque queremos estar compartiendo de la palabra del Señor y también del llamado de Dios a nuestras vidas para tratar con los que no conocen al Señor. Leímos un pasaje en el que el apóstol Pedro se levanta y le habla a toda Jerusalén. Y hoy tú y yo debemos saber que tenemos mucho para dar. Él pudo hablarles en momentos en que ellos necesitaron. Y tú y yo necesitamos saber que hoy también hay necesidad de hablar. Muchos de los que pidieron la muerte de Jesús, muchos de los que hablaron y gritaron sea crucificado, ahora se arrepienten. Antes realmente no sabían verdaderamente quién era Jesús. Jesús mismo lo había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no significa que no supieran lo que estaban haciendo en el momento, sino que no estaban conscientes de la envergadura de sus hechos. Ahora habían oído un estruendo y ven a 120 discípulos hablando el mensaje del Señor en su propio idioma, y ellos son tocados por el Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versos 6, y dice así la palabra del Señor: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Debemos saber qué le pasó a esa gente, qué ocurrió con ellos, y estar seguros que tú y yo tenemos mucho para dar. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra bajo ese título: tienes mucho para dar. ¿Qué pasó con esa gente? Dice Hechos 2:12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Como discípulos debemos responder a los que preguntan: ¿qué quiere decir esto? La Biblia tiene la respuesta para la necesidad humana. Pedro había sido un miedoso, pero ahora fue valiente y se levanta y predica a todos. ¿Cómo pudo hacerlo? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Había vencido su miedo. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Se necesita que todos
puedan saber y decidir qué hacer con Jesús, o aceptar a Jesús o rechazar a Jesús. Jesús había resucitado, pero había sido crucificado por ellos mismos. Ahora debían saber que Jesús es el Cristo, el único Salvador. Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otra cosa que debían hacer es arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús en sus corazones. Era necesario que ellos recibieran al Señor en sus corazones. Dice la palabra en el versículo 37 de ese capítulo 2: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas y muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De hecho, el momento en que estas personas están recibiendo al Señor, el momento en que el Señor había derramado de su espíritu, es conocido también como el momento del nacimiento de la iglesia. En Pentecostés, la iglesia comienza. Y de hecho habían 120 personas en el aposento alto, más 3,000 que se habían convertido ese día. Entonces, la iglesia comenzó con alrededor de 3,120 miembros. Preguntamos, ¿cómo fue la vida de los primeros cristianos? Dice Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Podemos comparar con nuestro andar cristiano y nos preguntamos: ¿qué ocupa nuestro tiempo ahora? ¿Qué me estorba que yo me alimente de la palabra? En Juan 6:55-56 dice el Señor: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El poder alimentarnos de las palabras nos hace estar cercano al Señor, estar unido al Señor. Número 2, la iglesia en los comienzos vivía en comunión los unos con los otros. Nos preguntamos ahora comparativamente: ¿cómo cultivamos nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo está nuestra unión con el cuerpo de Cristo? ¿Cómo está nuestra relación con los que nos rodean? Muchas veces Satanás quiere entretenernos y aislarnos, pero realmente Dios quiere unirnos y acercarnos. La iglesia en los comienzos practicaban el partimiento del pan, y con eso levantaban sus manos y honraban al Señor por lo que Dios les había provisto. Y necesitamos también nosotros en estos tiempos honrar al Señor cada día, cada vez que Dios provea nuestras vidas y familias. Practicaban las oraciones. Significaba entonces que había un clamor a Dios como un estilo de vida. Y como un siguiente aspecto, vivían vidas rodeadas y en medio de milagros y señales. Dice Hechos 2:43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hoy necesitamos vivir vidas entre milagros de Dios. Necesitamos vivir vidas creyéndole al Señor. El enemigo quiere poner sobre nosotros el peso de la incertidumbre, el peso de el desasosiego, pero Dios quiere que tú y yo podamos ser gente que vive el milagro diario. Compartían todo lo que tenían, dice la palabra en Hechos 2:44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando cada día
unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían con alegría y sencillez de corazón. Compartían los unos con los otros. Estaban tan unidos que compartían lo que tenían. La iglesia además crecía porque Dios atraía a los que serían salvos. ¿Qué necesitamos aprender en cuanto a esto? Dice Hechos 2:47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué entiendes con ser añadido a la iglesia? Ser añadido a la iglesia no significa que ellos necesiten entrar a un culto de la iglesia. Ser añadidos a la iglesia significa que ellos recibían a Jesús en sus corazones y se convertían en cristianos. Podemos recibir al Señor en cualquier lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en una fila, en un lugar quizás esperando un transporte, en un hospital, en un centro de reclusión. Dios puede traer salvación a las vidas en cualquier lugar. Tú y yo tenemos mucho para dar. Hoy la iglesia debe analizarse a sí misma. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de cada uno de los creyentes, porque cada uno de los creyentes formamos la iglesia. Hay un llamado en Apocalipsis, en capítulo 2, versos de 2 al 4, y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y no si no te hubieres arrepentido. Preguntamos, ¿pude haber perdido mi primer amor? Esta palabra pudiera estar siendo dirigida a mí o a ti. ¿Cómo predicar en tiempo de epidemia? Número 1, necesitamos estudiar la Biblia en familia como el alimento diario. Necesitamos ser nutridos con la verdad de Dios, ser fortalecidos por ella como verdadero pan y verdadero alimento. Debo saber que entre tanto que la situación permanece tan difícil, debo estar al tanto de mis hermanos, aún de mis vecinos, tratar de ayudarles y aprender a vivir en comunión. El partimiento del pan, como practicaban los discípulos, trae el ver los milagros del Señor. El orar por la multiplicación de nuestros alimentos hace que Dios pueda suplirnos al ver nuestra gratitud. El vivir una vida en oración continua atrae la bendición de Dios. Y el creer en los milagros de Dios, cuando falta el medicamento, cuando falta el transporte o el alimento, Dios se mueve a través de nuestra fe. La palabra de Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y otro de los aspectos es poder compartir lo que tenemos. Tenemos mucho para dar. Una oración atrae la bendición de Dios. Un testimonio redarguye la vida de una persona. Una palabra de aliento, algo que podamos brindarles para comer, un medicamento, unos zapatos que pudiéramos no estar necesitando aun cuando sean de uso. Dios bendice, dice la palabra, al dador alegre. Como la viuda en los tiempos de Elías. Elías llegó a su casa y él le pide que le hiciera un pan. Ella le dice, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija y lo voy a preparar un pan para mí, para mi hijo, para luego dejarnos morir. Y Elías le dice, no, porque Jehová ha dicho, no faltará la harina ni faltará el aceite, sino que Él será tu proveedor. Y Dios ha sido, y Él es quien provee a nuestras familias. Él es quien abre puertas para provisión. Y en Lucas capítulo 16, verso 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Que nuestros actos,
que nuestro servicio, que lo que damos a otros, haga que pudiéramos ganar amigos que luego se conviertan en cristianos y tengan salvación y puedan ir a los cielos. Que un día cuando podamos partir con el Señor, podamos encontrarnos con ellos, dice la palabra, para que luego se reciban en las moradas eternas. Ahora la iglesia está creciendo. ¿Cómo crece una iglesia en medio de la epidemia? En medio de una epidemia, en medio de las situaciones que hoy vivimos, la iglesia crece a través de tu familia, a través de amigos, a través de personas que se relacionan contigo, a las cuales debes darle la palabra. Adelante, mi hermana, y adelante, mi hermano. Tienes mucho para dar. Hemos sido tocados y llamados por Dios para hacer el bien. La palabra nos enseña, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo el Señor dará la recompensa. Él es tan fiel, Él es tan precioso. Vive el primer amor. No dejes que tu fe se seque, no dejes que tu vida se enquiste. Busca del Señor día tras día, aun cuando no haya un servicio en el templo. Vive el primer amor para dar a otro. La iglesia del libro de los Hechos también es un reto para nosotros, porque ellos buscaban en la palabra, ellos recibían del Señor como nos es imprescindible a nosotros hoy. Servir es llamado ahora como ayudar a otros. Estar al tanto de los problemas de otros nos sacará de estar mirando solo nuestros propios problemas y tenernos lástima. Vivir los milagros de Dios es una necesidad hoy. Tenemos mucho que dar en Cristo. No cierres tu boca, sino que testifica, habla y no calles, y da la gloria y la honra al Señor, donde otros te escuchen, donde otros puedan ver lo que es Dios capaz de hacer. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú, Señor, nos sacas, Dios mío, del hoyo, nos sacas, Señor, del rincón, nos levantas y pones en nosotros la luz tuya, Señor. Y dices que no debe ser escondida, sino debe ser puesta en lo alto, en el candelero, para ser vista de todos. Señor, que la vida, el testimonio, en la predicación de tus hijos, donde quiera que se encuentren, levanten tu nombre de tal manera que tú atraigas, Señor, oh Dios, a los que han de ser salvos, aún en tiempos tan difíciles. Señor, en tus manos dejamos la vida de tus hijos, la vida de los llamados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano, y recuerda, tienes mucho para dar.